Eh, Bienvenidos a todos a este segundo o primer bloque, primera panel del segundo bloque de la mañana. Antes de presentar a los panelistas, quisiera hacerles una precisión que me han pedido los organizadores. El estudio que fue presentado en el primer bloque de la mañana por Gabriel Ortiz de Ceballos y Paul Neira es un estudio que ha sido preparado específicamente para esta edición del CAE de la Educación, ¿no? Y un poco el objetivo que ha tenido este estudio es precisamente generar la información base a partir de la cual se pueda desarrollar la discusión que vamos a tener en este panel, ¿no? Que es cuáles son las soluciones específicas, las medidas, los mecanismos que se tienen que utilizar para poder mejorar en ese sector que es tan importante para el desarrollo del país. Tienen ustedes en sus files, en sus folders, ya los papelitos para que puedan participar con preguntas. Básicamente lo que vamos a tratar de hacer, ya los panelistas se han puesto de acuerdo en que van a tratar de abordar temas distintos para procurar que la conversación aborde la mayor cantidad de ámbitos posibles que están, digamos, inmersos en esta discusión. Así que paso a presentarles primero a Martín Vegas. Él es abogado y magíster en enseñanza y aprendizajes abiertos y a distancia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Tiene una especialización en gestión y políticas educativas en la Oficina Regional de Educación de UNESCO y actualmente se desempeña como director del Instituto de Investigación y Políticas Educativas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Adelante, Martín. Bien, muy buenos días. Se nos ha pedido plantear soluciones luego del panorama que hemos visto. Y lo primero que hice para esa presentación es tratar de dimensionar la situación actual para poder ver qué tipo de soluciones se necesitan. Entonces, de acuerdo a la información que tenemos en el país, estadística de las evaluaciones de aprendizajes a los niños, me hice 3 preguntas. La primera es, ¿cuánto tiempo va a necesitar el Perú para lograr que el 100% de los niños comprendan lo que lean en segundo grado de primaria, de acuerdo a lo que ha pasado en estos años? La proyección es de 15 años. ¿Cuánto tiempo se necesitará para que suman, restan, dividen y multiplican en segundo grado de primaria? La respuesta es 52 años. En áreas rurales hemos retrocedido 4 puntos en esta última evaluación censal. 7% de los niños quechua en cuarto de primaria logran comprender lo que leen. La educación inicial es fundamental, se nos ha dicho. ¿Cuánto tiempo necesitamos para lograr 100% de cobertura en educación inicial, siguiendo el ritmo en el cual hemos estado? 30 años. Entonces, cuando hablamos de soluciones, no se trata, evidentemente, de acuerdo a esos datos, de seguir una cierta dinámica, sino que tenemos que entrar a lo que en el estudio de Gonzalo Ortiz de Ceballos y Apoyo se planteaba como lo clave y complejo. Si nos quedamos en las soluciones fáciles de más materiales y más currículo y no entramos a aquello que es clave, y en realidad él plantea como relativamente complejo, la ruta que nos espera es de 15, 20 y 30 años para lograr que lean, que sumen, que restan, que dividan nuestros estudiantes. Entonces el reto de plantear una solución es para lo que Jorge Ususky nos decía hoy al comienzo. Hay que tomar el toro por las astas, o sea, hay que tomar de frente los problemas hondos que están frenando el desarrollo de la educación y por lo tanto de todo el país. Esta ecuación que les voy a plantear viene de algo que nosotros llamamos una agenda común nacida desde las regiones del país, que se elaboró en el año anterior para que los nuevos gobiernos regionales empiecen a tomar sus decisiones y que se espera también el 28 de julio pueda entrar ya no solo una visión regional, sino intergubernamental con el gobierno central. Para este proceso, el Consejo Nacional convocó a autoridades de las regiones y a un grupo de instituciones que tienen presencia en 19 regiones. Y entonces ahí tenemos, desde esa mirada de lo que puede hacer una región, una ecuación que tiene 6 elementos. Educación de la primera infancia, más educación rural, más educación en la lengua de los niños, lo que llamamos nosotros educación intercultural bilingüe,
más formación docente en servicio descentralizada, más currículos regionales, más una gestión descentralizada con foco en la región y las escuelas. En cada uno es una ecuación, porque lo primero que debemos tener claro en educación es que no hay una solución de un solo punto. Hay un problema complejo que necesita una solución multidimensional. Y lo interesante de este proceso es que ha avanzado en cosas concretas que hay que hacer, que igual tienen su complejidad, pero que están más tematizadas y que pueden ayudar, creo yo, a enfrentar la dispersión de opiniones que veíamos en la mañana. En primera infancia tenemos dos grupos, de 3 a 5 años, de lo que se trata en realidad es de configurar un paquete básico y pedagógico contextualizado a cada región. Y ahí en realidad no hay, digamos, grandes novedades y dificultades. Se necesita más profesores bien preparados porque casi 40% no asiste a educación inicial, aulas, juegos en las aulas, mobiliario, cocina mejorada, material educativo enfocado, aquí sí más bien planteamos hacia el potencial creativo de los niños, ¿no? Un punto que tal vez Omar Arias podría profundizar en su estudio es ese, que en la educación inicial lo que se despierta es la creatividad, la exploración, el juego en los niños, y luego se vaya consolidando los aprendizajes, es la base de eso. Y tenemos que entrar a una educación para los niños menores de 3 años, que hoy día son 2% de los que están siendo atendidos con algún tipo de acción educativa. Pero aquí más bien son programas dirigidos a la madre, en crecimiento, seguridad, autonomía y socialización de los niños, como existen, por ejemplo, salas de estimulación temprana, centros de crecimiento y desarrollo en las postas, que son programas que le agregan un componente educativo a una atención integral. Hemos hablado como segundo punto de la ecuación de la educación rural, para garantizar los aprendizajes a que tienen derecho estos niños. Y el primer punto es escuelas rurales decentes. Las escuelas rurales no tienen agua, no tienen baño o silo, que tengan electricidad, un desagüe, mobiliario, vivienda para el docente. Hoy en muchos lugares el profesor duerme en la misma aula, acaba el turno y convierte eso en su vivienda. En segundo lugar, además de este aspecto más de infraestructura y mobiliario, ampliación de horas de aprendizaje en el aula, pero también en la comunidad, porque los niños de estas áreas aprenden mucho también en la propia actividad productiva de sus familias. Y aquí tenemos que prevenir y disminuir el ausentismo docente, que es altísimo en áreas rurales, a veces por poco compromiso de los profesores, pero a veces también por condiciones de acceso que son muy difíciles. Y tenemos que plantear un calendario escolar ajustado a los ciclos productivos, ¿no? Y en tercer lugar, se necesita un mínimo de 2 docentes en cada escuela, para que atiendan a los 6 grados de primaria. Muchas escuelas hoy en el Perú tienen un profesor para los 6 grados. Es cierto, son 8 o 10 niños, pero es mucho más complejo hacerlo. Entonces, mínimo de 2 docentes, estrategias pedagógicas para atender esa diversidad multigrado y redes de escuelas que se dan soportes unas a otras con acompañamiento pedagógico. Pues sí, 3 soluciones concretas, digamos, para educación rural. Dicho sea de paso, el Consejo Nacional de Educación ha hecho un estudio de cuánto costaría esta atención rural, 464 millones de soles para los próximos 5 años, que es nada realmente respecto a lo que puede crecer el presupuesto de educación, como tal vez luego podamos conversar. El tercer punto, educación intercultural bilingüe, que los niños aprendan en la lengua en la que sus padres les han formado. Y aquí nos faltan profesores en la lengua de los niños. Y nos falta una formación en servicio para que el profesor que es castellano hablante y está tratando a estos niños también pueda entrar a esta dinámica. En segundo lugar, tenemos que culminar una propuesta pedagógica para la enseñanza en la lengua materna y en el castellano como segunda lengua, porque ambas son fundamentales, e incorporar el modo de vida y saberes de la comunidad y asimismo responder al diseño curricular nacional. En tercer lugar, en educación intercultural bilingüe, la producción de textos y material educativo en la lengua de los niños.
El cuarto elemento de la ecuación es el de la formación docente en servicio. Todos hablamos seguramente de la capacitación, pero en realidad se requiere acá una diversificación de las estrategias de formación a los profesores. Está probado que es más útil un acompañamiento, una especie de capacitación en el aula, pasantías de intercambio de un colegio que va bien a otro que tiene problemas para que pueda aprender ahí in situ, y grupos de interaprendizaje. O sea, no es la capacitación donde se saca al profesor y va a recibir él solito algún tipo de formación de un experto. Es estrategias que son mucho más aplicables a lo que él va a hacer en el salón de clase. En segundo lugar, para este tipo de formación diversificada, el punto clave son los formadores. Tenemos que lograr tener en cada región un núcleo de formadores claves. La primera cantera tiene que ser los mejores docentes, ¿no? Identifiquemos docentes que hacen bien las cosas, que ellos sean los que muestren a los otros lo que pueden ir haciendo. Una segunda cantera son también los capacitadores que han ido de un otro programa en los últimos 10 años, y hay unos que tienen una expertise muy importante. Y en tercer lugar, en la formación docente en servicio, necesitamos ya sistemas regionales de formación. La base tendría que ser en donde existen los institutos que se llaman pedagógicos, reconvertidos para la formación en servicio cuando han tenido una acreditación adecuada del Ministerio de Educación, y en varias regiones ellos existen. En quinto lugar tenemos el tema del currículo regional. ¿Por qué es necesario incorporar en la formación de los estudiantes capacidades que permitan capitalizar el potencial del desarrollo local y productivo? Los niños no tienen cómo ni de dónde aprender aquello que es el potencial sobre el cual van a poder operar para ir adelante. Y eso nos obliga a superar la prioridad exclusiva en lectura y matemáticas. Los niños tienen que poder expandir el conjunto de sus talentos. Y junto a eso, porque eso finalmente puede ser un documento, se trata también de que en las aulas el currículo, lo que enseña el docente, cambie. Y hay una herramienta importante que está promoviéndose en el Perú a partir del IPEVA, es la formación de lo que se llaman mapas de progreso del aprendizaje, que cada profesor tenga una herramienta con la cual sepa en qué avanza tal niño y en cuál no está avanzando, y por lo tanto debe insistir más. O sea, el currículo es, sí, los diseños, pero es en el aula. Igual que los materiales, nos decía Gonzalo Ortiz de Ceballos que es fácil hacer materiales. Lo que es difícil es que lleguen y que los usen, ¿no? Lo que prueba la ciencia poca que tenemos de investigación en el Perú es que podemos tener el más lindo material, pero están guardados en las gavetas de los escritorios, o si salen no saben los profesores cómo usarlo. Por eso tiene que estar articulado a otras estrategias, si no, por más que sea fácil, de muy poco serviría. Finalmente, en gestión descentralizada, bueno, lo primero que tenemos que asumir todos es que la educación solo va a poder caminar de manera descentralizada. Es inviable pensar que el Ministerio de Educación va a poder manejar 7 millones de estudiantes y 300.000 profesores. Medidas clave para la descentralización: en primer lugar, por lo menos 20% de los funcionarios nacionales y regionales con capacitación de alto nivel en gestión pública de la educación, porque como se ha dicho hace años que no se les forma. Y ellos deben estar amarrados a un tipo de carrera que les digan, usted por lo menos va a tener 5 años para hacer un trabajo importante, porque los hemos seleccionado bien y los hemos formado. El Ministerio de Educación nunca pidió un gerente del servicio servir, o sea, es el que menos ha estado preocupado por ese tema, es algo que tenemos que revertir. Se necesita también concertar las responsabilidades específicas de cada nivel de gobierno. El Ministerio de Educación invade a veces lo que hacen las regiones lo que quiere hacer el Ministerio, las municipalidades están ahí tratando de hacer muchas cosas, pero sin una adecuada concertación. Entonces, ese es un punto clave de los próximos 5 años, concertar estas responsabilidades. En tercer lugar, sí, una reingeniería del Ministerio, pero en la lógica de su rol rector, despidiéndose de lo que es la implementación de acciones educativas, que como les digo,
les corresponde más bien a las regiones. Requerimos también de que en cada región, en cada departamento, hay un modelo propio de gestión descentralizada, ¿no?, que es distinto en Iquitos que en Puno o en la gigantesca futura región de Lima. Y también es clave que los planes y presupuestos, que en realidad los dicta el Ministerio de Economía y Finanzas, sean multianuales. No es viable planificar año a año, por eso se gasta menos, por eso no hay capacidad de pago, etcétera, porque en educación tenemos que tener un plan y una ruta para los 5 años con sistemas de información descentralizados. ¿Estoy en tiempo? Sí, está perfecto. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Martín, por tu una claridad, última, sobre entonces todo. me falta el Perdón. cierre, quería esto consultarlo a gusto. Bueno, hay, y luego las veremos, hay condiciones de viabilidad de esta agenda, ¿no?, que por un lado son sociales, porque en la medida en que hay todo un movimiento, como les digo, en muchas regiones confluyendo, esa es una condición básica. Hay condiciones técnicas, porque también tenemos experiencias a escalas pequeñas y medianas, cuyo reto ahora es escalarlas. Habrá dinero y habrá recursos, porque todas las proyecciones muestran que sin mucho esfuerzo, efectivamente tendremos montos importantes en educación, pero que no sabremos a dónde podrán destinarse, a lo fácil o a lo viable. Y entonces el gran reto para mí que tenemos ya entonces para esta etapa y de cara a las nuevas autoridades es doble. Se nos decía si es que necesitamos un consenso práctico. Antes del consenso práctico yo creo que se necesita dos cosas. Una es coraje para enfrentar estas decisiones. O sea, si no hay decisión y si no hay fuerza, vamos a seguir en una ruta inercial. Y eso a la vez requiere, por la otra cara de la moneda, de una acción ciudadana fundamental. Si los ciudadanos, seamos empresarios, expertos, padres de familia, no tenemos clara una agenda y empujamos estos temas clave y difíciles, no habrá seguramente tampoco la contraparte de decisión política y de coraje. Sobre esa base, sí creo que un consenso que especifique estas metas y estas acciones claves podría llevarnos a tener una certeza de cambios en la educación. Muchas gracias. Gracias, Martín. Ahora me toca presentar a nuestro siguiente panelista, que es Ricardo Cuenca. Ricardo es psicólogo social, realizó sus estudios doctorales en educación en la Universidad de Sevilla, en España. Es director de investigaciones del Instituto de Estudios Peruanos y miembro fundador de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, CIEP, en donde actualmente forma parte del Consejo Directivo. Es profesor de Metodología Cualitativa de Investigación en el Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro de la Red de Trabajo Docente de CLACSO y de la Red Latinoamericana sobre la Profesión Docente de PREAL. Ha sido también presidente del Foro Educativo del Perú, responsable de la investigación del Programa Regional de Políticas para la Profesión Docente de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, y coordinador del Programa de Educación de la Cooperación Alemana. Adelante, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Yo no tengo tanto orden en la cabeza, entonces he preparado algunas ideas en un PowerPoint. Quiero decirles, en primer lugar, que hace un par de días nos reunimos, León, Martín y yo, que teníamos ya el estudio que ha presentado Gabriel hace un momento, para poder ver cómo es que abordábamos en estos 45 minutos el tema, y decidimos un poco ir hacia donde nuestra experticia nos lleva para poder tratar de responder a estos asuntos. Y para quienes no lo saben, entonces yo voy a encargarme del tema complicado del asunto, que es la situación de los docentes. Sin embargo, nos planteaban algún tipo de soluciones y yo quería empezar diciendo que las soluciones no sé si las tenemos tan a la mano, pero lo que yo creo es que la experiencia nos ha enseñado que hay dos tipos de soluciones que no debemos tomar. Una, que son esas soluciones que creen que se encuentran o fuera del sistema educativo o dentro del sistema educativo. Creo que el asunto es bastante más complejo. En América Latina, a principios de los 2000, se dio una larga discusión sobre el tema de educabilidad que colocaba una responsabilidad fuerte al éxito educativo fuera de la escuela y del sistema, que rápidamente fue refutada
por un conjunto de nuevos estudios que dijo, ahí no está la solución, como tampoco la solución está solo dentro del sistema. Y creo que dicotomizar un poco esta idea de estar fuera o dentro del sistema, el punto de la solución es lo que nos está llevando a tomar decisiones erráticas. Y el segundo tipo de soluciones que no debemos tomar son aquellas que creo yo aún son más peligrosas, que tienen que ver con el determinismo. Ni el determinismo biológico, ni el determinismo cultural, ni el determinismo económico, ni histórico tendrían por qué explicar necesariamente la situación que estamos atravesando ahora de crisis. Voy a pasar muy rápidamente haciendo un recuento de lo que en 15 años hemos aprendido sobre los temas. La investigación nos ha enseñado sobre el tema docente de una manera absolutamente injusta por cuestiones de tiempo. Alrededor de los años 90, dentro de los modelos de docencia relacionados a las reformas educativas latinoamericanas, había una absoluta claridad, y en el país lo vivimos, que el docente era un insumo más del sistema educativo. De hecho, formaba parte de los componentes de calidad que esos procesos de reforma en el Perú, en Chile, en Argentina, en algunos estados brasileños, en Colombia y en casi todo Centroamérica tenían como modelo. Y en donde en el caso peruano, recordaremos todos el programa MESEP, el docente era ese insumo que generaría calidad y por eso formaba parte y estatus similar con mejorar los materiales educativos y mejorar el currículo. A ese nivel pareciera ser que si movíamos las cosas se podía transformar y mejorar el trabajo del docente a partir de grandes tipos de capacitaciones. A los 2000, luego de la evidencia de que esta fórmula no resultaba del todo, se inicia una serie de discusiones, sobre todo en el año 2002, en una importante reunión en Cochabamba, en donde se piensa que en el modelo de los docentes, el docente debe dejar de ser un insumo más del sistema para volverse un actor fundamental de este, que significa que tiene agencia para hacer las cosas, diría la sociología, tiene autonomía para ejercer la profesión, diría la psicología laboral. ¿Por qué es que este paso se da? No voy a ahondar en esto, pero hay dos grandes ideas que creo están a la base de lo que un poco ha presentado, esta especie de caos organizado que ha presentado Gabriel a partir de las 25 entrevistas, que tiene que ver con que es fundamental y necesario discutir el modelo de calidad utilitarista, basado en el enfoque utilitarista, que finalmente fue el que soportó estas reformas de los 90 y que probablemente tuvo muy buenos aciertos, pero tuvo el enorme problema de invisibilizar a los actores, y entre ellos a los docentes, que se quedaron escondidos detrás de las capacitaciones, dice un autor argentino. Pero también la crisis de la identidad profesional docente, que es algo que no es peruano, es algo que no ha empezado hace un mes o hace un año, y cuyos primeros estudios empezaron justamente en Estados Unidos, donde se ponía de evidencia y de manifiesto por delante que la profesión docente entraba en una crisis identitaria que debería empezar a solucionarse. De manera absolutamente injusta también, entonces, a partir de todos estos estudios, se intentó armar un gran mapa conceptual alrededor de la docencia, y partiendo de esta noción que creo que en el mundo de la empresa hay mucho que deberían enseñarnos al mundo de la educación, que es el tema del desarrollo profesional. Y a partir de eso, mover la discusión en función a tres grandes líneas. Una que tiene que ver con la carrera, una que tiene que ver con la formación y una tercera que tiene que ver con la evaluación. Separada de manera arbitraria de la carrera y de la formación, porque una de las ideas es que la carrera se centre fundamentalmente en el trabajo de dos acciones que en el Perú, mal que bien le hemos tenido manejando hace algún tiempo, pero que no está dando todos los frutos que se quiera, que es separar qué significa carrera del estatuto de carrera y qué significa carrera del trabajo de fortalecimiento o no, de necesidad o no de los gremios. Y ahí hay una separación clara que por lo menos conceptualmente debería manejarse. En el Perú, yo lo he dicho varias veces y hay voces que están en contra de lo que yo he dicho, que la carrera en el Perú es una carrera que se transformó en una ley bastante mejor que la anterior, pero con una serie de limitaciones, en donde yo creo que la mayor es que es una carrera muy corta. Es una carrera de 100 metros, digo yo, porque empieza en el aula y termina en el aula.
Obviamente se necesita un aparato mayor de carrera de funcionarios para que esta carrera pueda ampliarse y se vuelva una maratón. La investigación nos ha dicho, vamos a ver en las lecciones más adelante algunas cosas puntuales. Lo otro es que la evaluación requiere de dos cosas que también son fundamentales y que la investigación en estos 15 años ha recopilado. Es imposible establecer un sistema de evaluación sin tener un marco de buena docencia. ¿Qué significa ser un buen docente para el país? Porque tampoco hay una receta mágica para un docente en general. Hay muchos modelos de qué significa buena docencia. Yo en América Latina pongo dos modelos opuestos y dos modelos que han dado en sí mismos resultados interesantes, que son un modelo chileno que restringe el desempeño docente al trabajo del aula respecto de un modelo cubano que amplía la noción de docencia hacia un trabajo fuera del aula que incluye a la comunidad. Cualquiera sea la decisión que se tome, hay que tener un consenso en ello y felizmente el Consejo Nacional de Educación y Foro Educativo, junto con varias otras, ya no me acuerdo, 14 instituciones creo, están trabajando hace un buen tiempo en ello, para recién después plantear un sistema de evaluación del desempeño y no un sistema de medición de rendimiento, que es lo que estamos teniendo ahora respecto a los docentes. Para el tema de la formación, y acá voy acabando, el marco conceptual nos plantea ya no esta anterior manera